Buenos días, profesor. Buenos días, bien. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Ya ven, ya no tienen que madrugar ya. San Joaquín. Profesor, buenos días. Buenos días, Auri. Buenos días, profe. Bermeo Calero Ángeles. Carlos Profesor, Vivo. buenas tardes. Ana Luis Flores Hinojosa. Bien. Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. A ver, Joaquín Navarrete Tello. Buenos días, Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Ha colgado una tarea de producto cartesiano en álgebra que no hay PDF. Ah, no, no hay, pues, porque no era en álgebra, es en aritmética. Búscalo en aritmética, ahí está. Profesor, En aritmética, búscalo. Sí. profesor, una pregunta. El día de ayer, yo no entré porque me sentía mal. Estuve enferma. Anteayer tampoco entré porque estuve mal. Anteayer sí entré, el ¿Ya lunes. justificaste en dirección, hijita? No, sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, hija, muy bien. Ayer, no sé, yo le conversé a Axel y dijo que hoy día ayer y estuvo diciendo que para mañana hubo examen. No, mañana hay todavía, no hubo. Mañana. Ay, sí. Sí. De Ya, la mañana, porque usted dijo que iba a ser hoy día. No, mañana va a El ser. lunes. Mañana. Ya, Ya a las profesor. 4, a las 4. profesor. Ya. Buen día. Hola, buen día. Luz Buenas Chantal. tardes. Buenas tardes, buenas noches, ya. Bien, comenzamos, chicos. Profesor, aún no sube el examen a la plataforma. ¿De qué, de mañana? No, de hoy día. No, pues hoy día no es, mañana es el examen. ¿Cómo lo va a subir hoy día? ¿Usted dijo el jueves, profesor? No. Ayer me preguntaron, les dije el viernes, hijo. El viernes va a ser, ¿ya? Ah, ya. Mañana dan álgebra. Álgebra da mañana. ¿Ya? Álgebra. ¿Y aritmética? Ese examen es No, solamente falta geometría. Álgebra y geometría falta. Geometría. Claro, álgebra dan mañana, ¿ya? Ahí conversamos. Bien, avancemos, chicos. Bien, hoy día vamos a trabajar los cuadriláteros, ¿sí? Los cuadriláteros. profesor, ¿es Dime, clase o examen? ahorita es clase, hijo, estamos en clase, ¿sí? Estamos en clase. Bien, nos toca hoy día el tema cuadriláteros. Esto no entra, por supuesto, pues no es ya nuevo tema, ¿sí? Bien, entonces hoy día vamos a ver entonces el tema cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura de ¿cuántos lados? De 4. De 4 lados, ¿cierto? De 4 lados. Bien. Se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿sí? Bien. El paralelogramos, ¿a quién tenemos de paralelogramos? Son aquellos figuras de 4 lados que tienen pares de lados paralelos. Mira, ve, el cuadrado, tengo una pareja de lados paralelos y otra pareja de lados paralelos, ¿cierto? El rectángulo igual, ve, una pareja de lados paralelos, otra pareja de lados paralelos. El rombo también, este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. El romboide, igualito, este lado es paralelo a este y este es paralelo a este, ¿no? Hay dos pares de lados paralelos, ¿no? Y otras características que van teniendo cada una de sus figuras. En el trapecio no, en el trapecio solamente tenemos un par de lados paralelos, ¿sí? Un par de lados paralelos. La base mayor y la base menor, ¿ya? Y en el trapezoide, ningún par de lados es paralelo entre sí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene una forma un poquito deforme, por decirlo así, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces esa es la clasificación de cuadriláteros. Bien. Aquí está el concepto. Dice, un cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros tienen distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y solamente, ¿cuántas diagonales? 2. ¿De acuerdo? 2 diagonales.
No se olviden que las diagonales se trazan desde vértices no consecutivos, ¿sí? No consecutivos. Por ejemplo, este es un vértice. Aquí trazo una diagonal. Este es otro vértice. Trazo otra diagonal. Profesor, no me aparece su pantalla. ¿No te aparece? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver, hijo. Lo compartimos nuevamente. Tan, tan, tan. ¿No están viendo? ¿Nadie está viendo la pantalla? No, profesor, no estoy No, viendo. profe. ¿Y por qué no me pasan la voz? no Que no estoy lo ven en la viendo, pantalla. profesor. Ah, ¿por qué no me pasan la voz? Espérense, espérense, chicos. A ver, voy a tener que repetir. Se pasaron. Bien. A ver, esperen, chicos. Espérense. Está apagado. Ahorita lo ubicamos la... Muéstrame todas las ventanas. Aquí está. Ya, ahora sí. La Juan, hala tú. ¿Ya? ¿Pueden ver ahora sí? Sí, profesor, ahí se ve. Ya, profe. ahí estamos ya. Ahora sí. Se ve, profesor. Ya, ahora sí, comenzamos de nuevo entonces. Grabando, 1, 2, 3, 4. Comenzamos. Bien, el tema de hoy entonces es cuadriláteros. Acá tenemos, miren, chicos. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Vemos acá 3 principales. Los paralelogramos, el trapecio, ¿sí? El trapecio y el trapezoide. ¿De acuerdo? Tenemos el paralelogramo, el trapecio y el trapezoide. A ver, el paralelogramo es aquel que tiene sus lados paralelos entre sí, ¿no? Dos pares por pares. Miren el cuadrado. Dime. Buenos días. Ya, no interrumpan, ya saben, ya vayan poniendo su asistencia, presente, presente, ¿ya? Bien, miren acá. Los pares de lados son paralelos, ¿ven? Este lado es paralelo con este, el de arriba con el de abajo, aquí también el rectángulo igual. En el rombo, este lado es paralelo a este, y estos dos lados también son paralelos. En el romboide, igualito, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Un trapecio, pero en un trapecio solamente tengo 2 lados paralelos. ¿Quiénes son los lados paralelos? Las bases, la base mayor y la base menor. Estos lados se llaman lados no paralelos. Y el trapezoide es una figura, ¿no? Asimétrica, ¿no? No tiene simetría y tampoco sus lados son paralelos entre sí, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos el concepto, como le decía hace un momento, ¿no? Un cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. Tienen distintas formas, ya hemos visto. Pero todos ellos tienen en común que 4 vértices, o sea, 4 esquinas, ¿no? 2, 3, 4. Y todos van a tener solamente 2 diagonales. No olviden que las diagonales unen 2 vértices no consecutivos, ¿no? Acá tenemos una diagonal. Y el otro, aquí está su diagonal, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si nosotros vamos de vértice a vértice consecutivo, eso ya no es diagonal, eso se llama lado, ¿sí? No te olvides. Las diagonales son vértices no consecutivos. Bien. Acá tenemos, según sus ángulos, escuchen bien, ¿ah? Según sus ángulos, los cuadriláteros se clasifican en cuadrilátero convexo y cuadrilátero cóncavo, no convexo o cóncavo, ¿no? El convexo es aquel cuyos ángulos todos son menores de 180 grados, ¿sí? Ángulo menor de 180. Es obtuso, pero es menor que 180, ¿no? Agudo, ¿no? Obtuso también, este es obtuso. Estos, los de la base son agudos, miren, este es agudo y estos dos son obtusos, ¿no? Sobrepasan los 90 grados. En cambio, en el cóncavo, o no convexo, vemos que va a haber un ángulo, que va a ser este, a ver, que va a ser este de aquí. A ver, lo voy a señalar con lápiz, ¿ya? Con anotador. Miren, este sería el ángulo cóncavo, ¿sí? No este, no es el X por si acaso, el X es convexo, porque es menor que 180. El cóncavo es el ángulo interno, este, ¿ya? Toda esta abertura, porque toda esta abertura vale más de 180. Mira, si tú prolongaras esta línea imaginariamente, a ver, por acá tengo un ayudante. Mira, si tú prolongaras esta línea, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tú sabes que toda recta, ¿cuánto forma? 180 grados, ¿no? Entonces, si yo continúo, hasta acá llego a 180, ¿no? Y si continúo más, ya pasé los 180. Ese es un ángulo cóncavo. ¿Quedó clara la explicación, chicos? Ya, espero que con esta línea auxiliar que he trazado les haya quedado bien claro qué es un ángulo cóncavo. Va a ser aquel mayor de 180 grados. Entonces, esta abertura es el cóncavo. Y el otro ángulo que vemos acá, en el cual tenemos una pequeña relación que ya la habíamos estudiado en las propiedades auxiliares del triángulo, ¿sí? El boomerang, es igual a la suma de los ángulos de los vértices, ¿sí? Alfa más beta más teta, ¿ya?
En cuanto a los elementos de un cuadrilátero, ¿qué encontramos? Las esquinas se llaman vértices, ¿cierto? Tengo vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. La unión de dos vértices consecutivos, escucha bien la palabrita, consecutivos, forma los lados, ¿no? Este segmento B es un lado, el otro segmento BC, otro lado, el segmento CD, el tercer lado, y el segmento DA, o si quieres llamarlo al revés, AD, también es otro lado. Ahí están los 4 lados. ¿Y qué son las diagonales? Las diagonales en este caso están simbolizadas por las líneas punteadas, mira, ve. Unen dos vértices no consecutivos, ¿no? Porque este es su consecutivo con el siguiente. Ahí tengo una diagonal. De este vértice, este es su consecutivo. No, su no consecutivo, ¿quién es? D. Ahí está, la otra diagonal. ¿De acuerdo? Esas son las diagonales. ¿Y qué se cumple en todo cuadrilátero? Así como en el triángulo se cumple que la suma de sus ángulos internos es 180 grados, en un cuadrilátero se va a cumplir que la suma de sus ángulos internos es 360 grados. ¿De acuerdo? 360 grados. ¿Ya? Esa es la suma de ángulos internos. Bien. Entonces vamos, vamos a la siguiente diapositiva. Profe, Dime. una pregunta. ¿Esto lo va a subir ahorita o cuándo? Hoy día lo subo, de un rato nomás. Ya el resto de la información ya está subida ya. Ya está subida. Ya, profe. La información, hijo. Gracias. Bien, baja tu mano, hijo, para que no quede la pantalla emergente. Ya, listo, muy bien. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Más bien cumplan con los trabajos que estaban para estas fechas, ¿ah? Y ya de ahí los otros trabajos van a salir con fecha la próxima semana, por supuesto. Yo siempre les doy varios días para que hagan sus trabajos. ¿Ya? Profesor, yo ya se los estoy mandando todo el día. Ya, ojalá, hijo, muy bien. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos, ¿sí? Que es en el cual habíamos señalado los elementos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, tenemos los paralelogramos. Dice, es la figura que tiene los lados opuestos paralelos 2 a 2. Es lo que había tratado de explicarles hace un momento, ¿no? Este lado AB es paralelo al lado CD. Aquí dice, AB es paralelo a CD. Y también BC, que es este acá arriba, es paralelo a AD, ¿sí? Dos pares de lados paralelos. ¿Qué otra propiedad tenemos? Como son paralelos, las distancias que va a haber de paralela a paralela van a ser las mismas. Por lo tanto, AB sería congruente con CD. Aquí está, ¿ve? El segmento AB es congruente con el segmento CD. Y de la misma forma, el segmento AD es congruente con el segmento BC, ¿no? Si yo volteara la figura, la pusiera de manera perpendicular, ¿no? Igualito, van a quedar los lados seguirían siendo paralelos, pero congruentes, ¿cierto? Bien. En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes, ¿no? ¿Cómo se simboliza eso también? ¿De qué otra forma simbolizamos eso? Así, chicos, ¿ve? Esta doble rayita, ¿qué me indica? Si vuelvo a hacer otra doble rayita en otro segmento, me indica que tienen la misma medida, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este mide 9, claro, una igualdad, ¿no? De valores. Si esto mide 9 unidades, el otro segmento también mide 9 unidades. Y de la misma forma, el segmento BC es congruente con el segmento AD, ¿no? Si este mide 7 unidades, entonces el segmento AD también mediría 7 unidades, ¿no? Si quieres le pones la letrita U, ¿sí? Pero si no le pones ningún tipo de medida, se sobreentiende que es U de unidades, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué otra propiedad observamos en el paralelogramo? Observamos que los ángulos opuestos, ¿sí? Digamos que los que forman las diagonales, son congruentes también. Entonces yo tendría aquí, ¿sí? Tendría que el ángulo A, que se está nombrando por su vértice, es congruente con el ángulo C. ¿Sí? Tiene la misma medida. Y de la misma forma, yo diría que el ángulo B es congruente con el ángulo D. ¿Sí? Ahí está, son congruentes. No es el centro, ¿no? Claro, ¿no? Y como puedes ver, los ángulos que se forman en el centro no son, digamos, son diferentes, ¿no? Pero son dos pares de ángulos. A ver, ¿cómo serían esas parejas? Son iguales. Claro, va a haber dos parejas de iguales, ¿no? Va a haber dos parejas de ángulos iguales. Por ejemplo, si a este ángulo tú lo quieres llamar alfa, ¿quién sería alfa? El que está al frente de él, ¿no? Su espejo.
¿sí? Su ángulo opuesto por el vértice O. Y de la misma manera, este ángulo que está aquí sobre O, ¿sí? Si yo quiero, lo puedo llamar el ángulo beta, ¿no? Si a este ángulo yo lo llamo beta, entonces el ángulo que está en la parte inferior, opuesto por el vértice, también tendría que ser beta, ¿no? Por propiedad simple que estudiamos cuando hicimos ángulos, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos observar, chicos? Que acá la pareja de ángulos, como están sobre una línea recta, ¿cuánto suman estos dos? Alfa con beta. A ver, ¿quién recuerda esa propiedad? Lo hemos visto cada rato. ¿Cuánto suman los ángulos que están sobre una línea recta? 180, mira. Así lo volteé acá, 180. Por abajo, 180. Por acá abajito, también 180. ¿sí? Siempre va a valer 180 entre Exacto, los dos ángulos. entre los dos ángulos. Muy bien, chicos. Bien. ¿Qué más observamos? Bien. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el punto O, que es acá este centro que vemos aquí, a ver, voy a agrandar la figura, pero al agrandarlo, mis rayitas se van a desaparecer, se van a dispersar. Vamos a terminar de explicar esta parte acá. Bien, el segmento AO vendría a ser la mitad de la diagonal AC. O sea, el segmento AO tendría la misma medida que el segmento OC. Y el segmento BO también va a tener la misma medida que el segmento OD. ¿Sí? O sea, se van a cortar las diagonales en su punto medio. ¿De acuerdo? En su punto medio. Entonces, eso quiere decir, la palabra clave, las diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir bisecan? Se dividen en partes iguales. ¿De acuerdo, chicos? Se dividen en partes iguales. Bien, vamos a borrar los dibujitos. Y vamos a agrandar la pantallita. ¿Ya? Bien, ahí tenemos, chicos. Bien, ¿qué más tenemos? Clasificación de los paralelogramos. Vamos a ver cómo subdividimos a los paralelogramos. Bien, los paralelogramos los podemos subdividir de la siguiente forma. En romboides, sí, acá está tapándome la pantalla emergente, mira, no quiere irse. Sí, dice por favor alejar esta ventana. A ver, espérense un momentito, voy a ver si hay algo que ha quedado por acá pendiente de desaparecerlo, y es por eso que está fastidiando, a ver. De repente ha quedado algún archivo. Otra hoja. No sé, el zoom se ha pasado para abajo. A ver, espérense, chicos. A ver. Estos son los controles de la reunión Zoom. Salir de Zoom. No pasa nada. No. No encuentro cuál puede ser el motivo de esta circunstancia. De repente esta ventanita. Bueno, ya. Nos volvemos a conectar, chicos. Ya, ahí estamos. Seguimos. Ya, bien. Bueno. Aquí lo que dice es trapecio isósceles, ¿no? Es aquel trapecio en que el cual sus lados no paralelos son de igual longitud. Espérense, me pasé hasta trapecios. No, acá estamos en... sigo pasándome. Ahí está, paralelogramo. Estábamos en romboide. Ya se quiere ir la ventanita y ahí regresa bien malcriadas. Ya. En un paralelogramo, es un paralelogramo cuyos ángulos interiores no miden 90. Ah, ya. Ese es el romboide. Mira, sus ángulos interiores son las esquinas, ¿cierto? Como puedes ver, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Agudo o obtuso? A ver, por simple inspección, sin transportar. Agudo. Agudo, ¿cierto? Este sí, ya abrió sus brazos, ¿no? Mira, porque si tú imaginariamente... Es obtuso. Obtuso, ya. Tú prolongaras, es el ángulo de 90. Y si ya pasó 90, es obtuso. Entonces, mira, los ángulos, en este caso A y C, son agudos, y B y D son obtusos, ¿no? Bien. No miden ninguno 90 grados. Primera propiedad del romboide. El rectángulo. Ajá, ahí sí vemos que sus 4 ángulos son rectos, o sea, miden 90 grados, ¿cierto? Ah, pero mira, hay Cada otra... uno mide 90 grados. 90, pero hay otra propiedad, miren, chicos. Mira, ve, puntito rojo, puntito rojo, puntito rojo, puntito rojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué me estaría indicando esos puntitos rojos? ¿Que son iguales las líneas? Las líneas. En este caso, este puntito rojo no me estaría señalando todo, sino la mitad. O sea, el segmento BO, que es la mitad de esta diagonal, es congruente con el segmento OD. Y a su vez va a ser congruente con OC.
y va a ser congruente con OD. En otras palabras, me está diciendo que las dos diagonales miden lo mismo. Por ejemplo, si esta diagonal mide 10 centímetros, la otra diagonal también va a medir 10 centímetros. Por lo tanto, cada parte valdría 5 centímetros, ¿no? ¿Cierto? Porque el punto O los biseca. Los divide en partes iguales, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir. Y el que acá diga A y el que acá también diga A, me indica que estos lados tienen la misma medida. Acá dice B y acá dice B, igualito. Me dice que tienen la misma medida. Bien, ese es un rectángulo, ¿sí? Vamos al rombo. Es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual medida, dice. Es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual medida. ¿Cierto? Se parece a un cuadrado, ¿no? A veces pensamos que lo podemos voltear, ¿no? De repente ustedes han visto un rombo y pensamos que volteándolo se va a quedar como un cuadrado. Mentira. ¿Sabes por qué es mentira? Porque estos ángulos no miden 90 grados. Para que sea cuadrado, tendría que medir 90 grados. Entonces, no va a suceder eso. Sus lados sí son iguales. En eso se parece al cuadrado, en que sus cuatro lados son iguales y son paralelos entre sí. Este es paralelo con este, ¿no? AB es paralelo a CD y BC es paralelo a D, ¿no? Bien. ¿Qué otra característica observamos? Ajá, mira, ve. Vemos aquí un ángulo alfa, y aquí también veo un ángulo alfa. A ver, ¿dónde está? Acá. ¿No? ¿Cierto? Vemos ángulo alfa y ángulo alfa, ángulo alfa y ángulo alfa. Ángulo beta, ángulo beta, ángulo beta, ángulo beta. O sea, esta línea, ¿cómo se llama entonces? A ver, ¿alguien sabe su nombre de esta línea? Podemos darle dos nombres ahorita. Uno. ¿Recta? Es una recta. Recta no sería porque no se prolonga. Sería un segmento, ¿ya? Podría ser un segmento. Pero sí, va a decir. Tiene un nombre propio. ¿Cómo la podrías llamar? Está cubriendo, a ver, el primer concepto, que ojalá lo recuerden. Cuando une dos vértices no consecutivos, une dos vértices no consecutivos, ¿cómo se llama? A ver, si C es mala nota, D sería recontra mala nota. Y esto se escribe con D. ¿Con D? Diagonal, chicos. Diagonal. Ah. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Estas diagonales tienen una característica. Que cuando tú las traces, va a dividir todo este ángulo en dos partes congruentes, beta y beta. O sea, va a ser bisectriz. Es una bisectriz. Ese es su otro nombre que quería darles a ustedes. ¿Sí? Al mismo tiempo que es una diagonal, también hace el papel de bisectriz, porque divide todo el ángulo en partes congruentes, ¿sí? De igual medida. ¿Ya? Bien, mira, ve. Y al hacer ese jueguito, al hacer acá 2 alfa, por decirlo así, y acá 2 alfa, y acá 2 beta, y acá 2 beta, cuando se trazan las diagonales, o bisectrices, ¿qué va a suceder? Salen 90 grados. Sí, acá haría 90 grados, acá 90 grados, por acá 90 y por acá 90. Alfa, beta, beta, alfa o alfa, beta. Ah, mira, se forman 4 triángulos que tienen las mismas medidas, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? Se formarían 4 triángulos que tienen las mismas medidas. ¿Ya? Mira, ve, donde este lado, por ejemplo, mide M, el otro lado mide M. Este lado mide N, ¿sí? Hasta acá, hasta el punto de intersección, y el otro N. O sea, también las diagonales se bisecan, ¿sí? Se dividen en partes iguales. Pero a diferencia del rectángulo, esas partes no son congruentes, ¿no? Solamente cada mitad, ¿no? Cada mitad. Bien. Pasemos entonces ahora al cuadrado. Ya vimos las características del rombo, ¿sí, chicos? Bien. ¿Qué otra característica observamos en el rombo? Digo, en el cuadrado, ¿no? El cuadrado se parece a las características del rombo. Se parece, ¿no? Pero sus ángulos son rectos, o sea, cada uno mide 90 grados. Pero sí se cumple que sus diagonales también son bisectrices, ¿no? Y cada parte mediría, ¿cuánto? 45 grados, ¿cierto? Mira, ve. 45 grados, ¿sí? En cada diagonal que he trazado. Y va a bisecar a sus diagonales. Y las 4 partes que se forman son iguales, ¿no? De aquí para acá mide lo mismo que del punto B al punto central, del punto C al punto central y del punto D al punto central. ¿Cierto? Bien. Entonces, ahí tenemos las características de los paralelogramos, chicos. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver qué es un trapezoide. A ver.
Es aquel cuadrilátero convexo, dice. O sea, no va a haber ningún ángulo que sea mayor de 180 grados, ¿no? Que no presenta lados opuestos paralelos, ¿no? No pasa nada. No son paralelos entre sí. Siempre se van a chocar. Ajá, exacto. Si yo prolongara AB y prolongara CD, en algún punto se van a encontrar, ¿cierto? Muy bien. Esos son los lados no paralelos. Igualito, mira, si prolongo AD, sigue por acá. Y si prolongo BC, sigue, y por acá lo va a alcanzar AD, ¿cierto? Bien. Ese es un trapezoide asimétrico. Simétrico viene de simetría, ¿no? Que puede formar partes iguales. Entonces, acá abajito justamente tenemos eso. Tenemos un trapezoide simétrico, ¿sí? ¿Y qué quería decir simétrico, chicos? Que tiene simetría. Entonces, mira, ve. Se me ocurre trazar una línea, ve, acá. Del punto A al punto C. ¿Sí? ¿Qué observas? Que la parte superior es idéntica a la parte inferior, ¿sí? Si yo doblara, si fuera un papelito que yo lo doblo, esas puntitas B y D van a coincidir. Si coinciden, entonces puedo decir que ese trapezoide es simétrico. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Sí tienen imaginación, ¿no? Me imagino. Sí, profesor, sí tengo Sí. bastante imaginación. Muy bien, hijo, muy bien. Yo también tengo bastante imaginación. Imagino que ustedes sí entienden. A ver. No, tienen que ir preguntando, pues. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos, chicos? Ahora por acá, espérense, vamos a... Ya. Tenemos el trapecio, ¿cierto? A ver, este señor, esto que me fastidia por acá. Ya, ahí está. Aquí está, el trapecio. Es aquel cuadrilátero convexo, dice, que solamente tiene un par de lados opuestos paralelos. Claro, van a ser las bases, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si los otros dos lados se convirtieran en paralelos? ¿Existiría ese trapecio? ¿Qué dicen ustedes? No, sería un trapezoide. No, no sería trapezoide. Si ya fueran paralelos, se convertiría en un rectángulo, un cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ya dejaría de ser trapecio ya, ¿sí? Dejaría de ser trapecio. Bien, ¿no? O también yo podría decirles, ¿qué pasaría si la base menor se iguala con la base mayor? Ya, pues entonces formaríamos un rectángulo, ¿cierto? Bien, ¿qué más podemos observar acá en el trapecio, chicos? La parte superior se llama base mayor, la parte inferior se llama base menor. Esto de aquí, la línea que une dos puntos de las bases, de la base superior y la base inferior, y cae de manera perpendicular, sería la altura. En cualquier punto que tú lo tomes, ¿sí? Altura, altura. Normalmente la tomamos del punto vértice hacia el lado opuesto, ¿no? Ahí tomamos normalmente la altura. Y en algunos problemas nos ayuda cuando lo tomamos en el vértice porque luego formamos triángulos rectángulos. Y por ahí aplicamos teoría de triángulos. Bien. El punto M y el punto N, ¿qué vienen a ser, chicos? Sí, como puedes ver, esta porción que vemos por arriba es idéntica a esta porción. Entonces, ¿qué decimos? Que estamos formando segmentos congruentes. Entonces, M vendría a ser punto medio. En el otro lado también, los dos segmentos son congruentes, por lo tanto, N es punto medio. ¿Saben qué? Esta distancia MN se conoce con el nombre de base media, o más común conocerlo es como mediana. ¿De acuerdo? Y tiene su formulita. La mediana es la semisuma de las bases. O sea, si esto vale 8 y esto vale 12, lo sumas y esa suma se divide entre 2. ¿No? Y eso precisamente mediría la mediana. ¿Sí? La semisuma de sus bases. Entonces, ¿quiénes son las bases? AD y BC. Los lados no paralelos, AB y CD. La altura, en este caso le han puesto BH, pero está corridito, ¿no? Debería estar más acasito y ahí sí sería BH, pero no importa. Como les repito, cualquier segmento que cae de manera perpendicular es altura, ¿ya? No necesariamente que parta del vértice. Pero lo común es que lo hagamos desde el vértice, ¿ya? Listo. Bien. Trapecio isósceles. Bien. El trapecio isósceles va a ser aquel en el cual sus lados no paralelos van a tener la misma medida. ¿Sí? Estos, los lados no paralelos. No las bases, porque si no, no sería trapecio, como lo repetía. Bien, entonces, si esto vale 20, esto vale 20. ¿Qué observamos?
que estos ángulos de las bases tendrían que ser congruentes. Miren, si aquí es alfa, acá sería alfa. Y si aquí es beta, acá sería beta. ¿Qué otra propiedad encontramos en los trapecios, chicos? Que los ángulos consecutivos suman 180. Alfa más beta es 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué más observamos? Ya les había dicho, pero los transcribimos acá. AB es congruente a CD. Aquí está. AB es igual que CD. Y AC es igual a BD. ¿Quién es AC? Ah, ya, miren. En un trapecio isósceles, las dos diagonales miden lo mismo. ¿Sí? O sea, algo parecido al rectángulo o al cuadrado. ¿Cierto? Bien. ¿Qué es un trapecio rectángulo? Aquí, ¿qué pasa? Que de este vértice, del vértice B, Hay dos ángulos de 90 grados. Claro, exactamente. Cae en forma perpendicular hasta el vértice A, que va a ser el extremo de la base mayor, uno de los extremos de la base mayor. Entonces, al caer de esa forma, estamos formando dos ángulos rectos. Por eso se le llama trapecio rectángulo. ¿No? ¿Podríamos decir que un trapecio rectángulo tiene un ángulo recto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá tener un trapecio rectángulo solamente un ángulo recto? No, porque si uno no fuera recto, entonces el otro tampoco. Ya no sería trapecio, podría ser un trapezoide, ¿no? De repente este lado está un poco más subido y ya no sería, ¿no? Un trapezoide sí podría tener un ángulo de 90, pero el trapecio necesariamente, si es rectángulo, tiene dos ángulos rectos, no te olvides, ¿ya? No te olvides. Bien, entonces, ¿aquí qué se va a cumplir? Acá, A más B suman 180. Y acá también, alfa más beta sumarían 180. Pero ya no se cumpliría que estos dos sumen 100. Bueno, acá tampoco se cumple, ¿no? Bueno, entonces acá simplemente estos dos, ¿no? Suman 180. Y acá sabemos que es 180 porque son 90-90, ¿ya? Bien, trapecio escaleno. A ver, ¿qué dice el trapecio escaleno? Es aquel en el cual los lados no paralelos, de hecho, pues no son iguales, ¿sí? No son iguales. Y en realidad ninguno de sus lados tiene la misma medida, ¿no? Aunque podría darse que BC tenga la misma medida que este lado, o que este, ¿no? Pero seguiría siendo escaleno. ¿Ya? Bien, AB diferente que CD. Ese es un trapecio escaleno. Los lados no paralelos son de diferente longitud. Ahí viene la definición de escaleno. Es por eso que les decía, si acá mide 10 y acá mide 10, seguiría siendo escaleno. ¿Ya? Seguiría siendo escaleno. Porque la comparación se está dando por los lados no paralelos. Bien. Los ángulos consecutivos acá sí suman 180 también, ¿sí? R más teta también 180, ¿ya? Solamente estos, ¿sí? Los que forman las bases, ¿ya? No base con acá de la misma base, no. Esos no suman 180, ¿ya? Acá, estos dos, ¿ya? Ahí haciendo las aclaraciones del caso. Bien. Justo acá, lo que les dije hace un momento, miren. Este de aquí, si une puntos medios, es la base media o mediana, ¿sí? Es la base media o mediana. ¿De acuerdo? La base media o mediana. Entonces, aquí, si yo sumo BC con AD y lo divido entre 2, tengo el valor de esta mediana. ¿Ya? Y también tenemos el otro segmento. Pero este segmento, ¿qué está uniendo? P vendría a ser la mitad de toda esta diagonal. Y Q, la mitad de la otra diagonal. Ese segmento se llama el segmento que une los puntos medios de las diagonales. En todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a las bases y su longitud es igual a la semidiferencia. Ya no se suman las bases, sino esta vez se restan, miren, para que dé menos, ¿no? ¿Cierto? Y sobre 2. Ya, es fácil de recordar estas dos propiedades. Aquí, problemitas que ya hemos hecho el año pasado, ¿sí? ¿Recuerdan? La suma de los ángulos en un cuadrilátero, ¿cuánto tiene que ser? 360. Entonces, aplicamos ecuaciones, ¿cierto, chicos? Sumamos las x, sumamos los términos independientes, despejando, ¿cuánto vale x? 43. Este también. Ah, pero mira, acá tienes que darte cuenta de que es un romboide. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Porque mira, acá dice, no es perímetro, no es suma de ángulos. Ah, no. Entonces, aplico teoría de cuadriláteros. Este segmento sería congruente a este. Entonces, formas una ecuación. Aquí sale que x vale 9.
este segmento sería congruente con claro, este. son paralelas. Exacto, pues chicos, o sea, tú tienes que aprovechar toda la teoría que yo te he dicho hoy día, tú tienes que aprovecharla para resolver los problemas. ¿Entendido? Toda la teoría. Acá, un problema de mediana, mira, ve. Pero, ¿qué pasa acá? La incógnita no es la mediana. La incógnita es lo que mide cada una de sus bases. Porque está escondido el valor de sus bases. Está apareciendo la incógnita acá incluida, ve. X más 2, X más 8. Fácil, chicos, no te hagas problema. Aplica la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que la mediana, aquí está, 24, es igual a la semisuma. O sea, sumamos esto con esto. X más X, 2X. 2 más 8, 10. Ah, ya. Saldría 2X más 10, ¿cierto? A ver, a ver. Sí, mira, ve. A ver, lo voy a hacer acá, aquí tengo espacio. 2X más 10. ¿Sí? Y eso lo tendría que dividir entre ¿cuánto? Entre 2, ¿verdad? ¿Y eso a cuánto sería igual? A 24, mira, según lo que me dice el problema. No hay problema que lo pongas el 24 acá o en el otro lado, es una igualdad, chicos. A ver, para que se note voy a cambiarle color. A ver. Dime, ¿qué pasa con el 2? Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicar, ¿verdad? Entonces tendría 2 por 24, 48, mira. Entonces tendrías 2x más 10 igual a 48, ¿cierto? Ya. ¿Y ese 48 cómo pasa al otro lado? A ver, acá el 10. Pasa a restar. Entonces, ¿cuánto sería? 48 menos 10 te quedaría 38, ¿verdad? Y ya, pues de ahí sale el 19. Porque ese 2, ¿cómo pasa al otro lado? Pasaría a dividir, chicos. ¿Sí? Eso es lo que se ha hecho. Entonces, como te repito, acá lo que tienes tú que saber es saber despejar una ecuación, ¿no? Ir resolviendo y multiplicar en cruz. Sobre todo cuando hay fracciones, multiplicar en cruz. ¿Ya? Y aquí en el otro, ¿qué estás observando? Un rombo. ¿Y qué dijimos del rombo? A ver, ¿qué es lo que dice? A ver, espérate. Calcula el perímetro del rombo ABCD. Si sus diagonales miden 18 centímetros y 24 centímetros respectivamente. Ah, ya. Si esta diagonal mide 18, tú sabes que este es el punto medio. O sea, japanajá, mita, mita. 9 para ti, 9 para mí. Esto mide 24, mita, mita. 12 para ti, 12 para mí. Listo. Pero ahí todavía no estás hallando el lado del rombo. Ah, pero si tú eres hábil, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta, a ver, espérense. A ver, ya, amarillito. Mira, ve. ¿Qué se formó acá, chicos? ¿Qué tipo de triángulo es este? Rectángulo, ¿verdad? Y todos los triángulos que se han formado son rectángulos. ¿Qué aplico acá? Pitagorazo. ¿Sí? Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, ahí está la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya hemos hecho Pitágoras. Sumamos, me sale 225. Raíz cuadrada de 225, 15. Ya tengo el lado. Y como quiero el perímetro, ¿cuántos lados son? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el perímetro sería, ya sabes que el perímetro se señala como 2P, es 4 veces 15, 60 centímetros. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien, terminamos a tiempo. El tiempo medidito.